Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 1, y hoy de una manera muy especial queremos reflexionar el versículo 20. Nos dice de esta manera: no lo anuncien en Gad, ni lo divulguen en las calles de Ascalón. Que no se alegren las hijas de los filisteos, que en él se regocijen las hijas de los incircuncisos. Estamos entonces dentro del lamento por Saúl y Jonatán. Esta es una poesía, es un cántico de parte de David con respecto al lamento, es decir, la muerte o el llanto de David por la muerte de Saúl y de su gran amigo Jonatán. Esta mañana de ayer y anteriormente en los cursos anteriores de nuestro estudio bíblico de estas actitudes, ¿verdad? De la actitud tanto de Saúl como también tenemos, aunque de manera mucho menos desarrollada, la actitud también de Jonatán, pero tiene algunas cositas muy interesantes que se nos presentan en cuanto a la actitud de Jonatán, que es el hijo de el primer rey de Israel, Saúl. Y bueno, y aquí entonces habíamos comentado que comienza desde el versículo 17 hasta el versículo 27, tenemos este lamento que hace David por la muerte de Saúl y por la muerte de su gran amigo Jonatán. Luego David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán y ordenó que se le enseñara a los de Judá. Es el canto del arco y está escrito en el libro del justo. Aquí prácticamente tenemos tres elementos importantes, indispensables, que hacen una síntesis, ¿verdad?, de todo lo que nosotros también fuimos estudiando, viendo y conociendo cuál es la actitud de David con respecto a Saúl, cuál es la actitud de David con respecto al ungido del Señor. Eso es muy importante que tengamos en cuenta. Y por eso dice David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán. Primera cosa eso, el hecho de entonar un lamento ya nos llama la atención porque sabemos que durante todo el tiempo de ese primer libro de Samuel hemos visto situaciones bastante difíciles para David, porque David se siente perseguido, es perseguido en todo momento, ¿verdad? Que Saúl está buscando cómo matar a David. Pero sin embargo ahora que se entera, y cuando lleva
este amalecita o beuyua ellos en ave aborunde le brazalete aborunde a él y diadema o agua y pepe na pepe o más no y pepe y na pepe o yuca vea lleva jicuey o mejor dicho él se había presentado luego diciendo que Saúl le había llamado y dice yo miré bien y me di cuenta que él no iba a continuar, no iba a sobrevivir. Entonces me dijo, arrójate sobre mí y mátame, porque estoy agonizando y no acabo de morir, Saúl, a este joven, este amalecita. Me acerqué, dice a él, y lo maté, porque entendí que él no sobreviviría después de su caída. Y así entonces después ya viene a continuación, él toma, dice, la diadema que llevaba en la cabeza y el brazalete que tenía en el brazo y los he traído aquí a mi Señor. También ya estuvimos reflexionando. Parece un muchacho, una amalecita que estaba ya en el ejército de Saúl, conocía entonces muy bien también la situación que había entre David y Saúl. Entonces parece que como que quiere aprovecharse, ¿verdad? Parece que como piensa y dice, bueno, algo allá pone allá, ave ayuhumagato, el brazalete de Saúl enseguida, David, porque el que le va a suceder a Saúl evidentemente que es David. Entero de Tamaoyo y no sabemos si este amalecita ya estuvo en el ejército también cuando David era jefe, tal vez no, ¿verdad? Porque David le pregunta quién eres, todas esas cositas. Bueno, son detalles, pero que son muy interesantes también ir mirando. Volvemos enseguida con más. Yande Yarañe Antiguo Testamento. Celebración de los 30 años de ordenación del padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Plenamente en el Señor, que sea solo Él nuestro tesoro, como las aves del cielo, como las flores del campo, vivamos libremente en su amor. Pues donde esté nuestro tesoro, nuestro corazón estará. Y a donde esté nuestro anhelo, allá nuestro pensamiento irá. Estamos libremente en su amor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta, llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios,
nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Y como una lámpara encendida, así nuestra vida brillará, iluminando en las tinieblas y confortando a los que sufren. Llevemos el mensaje de su amor. Sin temor entregamos nuestra vida a Dios que nos ha amado tanto. La vida eterna nos espera, y el 100 aquí en la tierra. Llevemos el mensaje de su amor, porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Porque el Señor sabe bien lo que nos falta y llenará todo el vacío con su gracia. Nosotros buscaremos el reino de Dios, nosotros buscaremos su justicia y andaremos en libertad, confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio y de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo
Madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la Madre de Dios. Madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Yeah, Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos nosotros con este segundo libro de Samuel. Estamos mirando ya ahora sobre el cántico, este cántico muy interesante, o si no, la elegía también podemos decir, el canto de David, o la poesía, el llanto también. En fin, muchos títulos le podemos dar a esta narración que comienza en el versículo 17 y llega hasta el versículo 27. Las dos primeras partecitas, es decir, los dos primeros versículos nos cuenta, o sea, es una introducción que nos cuenta lo que hace David. David entonó este lamento, entonó, eso nos hace sentir, ¿verdad? El shir, ¿verdad? Que quiere decir cantar. Entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán. Y luego, un segundo elemento es que él ordena que se le enseñaran también a los de Judá. Upeañan de ya llama y ya la David upeoya por la ordena, porque aquí el autor sagrado está diciendo ya eso. Ciertamente que es un libro pedagógico. El redactor final que va uniendo y posiblemente este cántico, este cantar, este lamento por Saúl, posiblemente es algo totalmente externo, pero después el autor final, el redactor final, es el que mete aquí en este lugar y pone en bocas de David el lamento por Saúl y también por su hijo Jonatán. Y luego, desde el versículo siguiente, nos vuelve a mostrar, ordenó, este verbo, el hecho de ordenar, que se lo enseñaran a los de Judá, que se los enseñaran a los de Judá. Saúl, bueno, que ha muerto, él era de la tribu de Benjamín, David es de la tribu de Judá. ¿Por qué será que David ordena que se les enseñara a todo el mundo? Y bueno, desde aquí nos explica que es el canto del arco. Está escrito en el libro del justo. Está escrito en el libro del justo. Sobre esta cuestión del libro del justo, varias veces también hemos encontrado en otros lugares. Son como los anales, son como las crónicas. Es como un diario o como un historial, es una crónica, por eso es una crónica justamente. Y aquí nos da a entender que David pide que se ponga por escrito. David pide que se tenga un archivo, es decir, un aspecto histórico también de todo lo que ellos estaban viviendo dentro de esta conquista y dentro de esta construcción del reino de Dios en el pueblo de Israel. Entonces comenzábamos nosotros
en nuestro curso anterior con el versículo 19, tu gloria, oh Israel, ha sucumbido en tus montañas. Tu gloria, oh Israel, ha sucumbido en tus montañas. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? ¿Se dan cuenta aquí entonces? David tomó una elegía ante la muerte de alguien que podemos decir que era su enemigo, pero él lo trata aquí como un gran amigo, como un héroe. Nosotros vimos entre las grandes actitudes de David, podemos decir, además de la humildad de HPP, porque él acepta todo, se queda callado, no reacciona. Conocemos muy bien ahí por el capítulo 18 que el mismo Saúl le ponía o le puso en las tareas más difíciles. Tal vez opillamos hoy en abril. Dos posibilidades, o porque iba a letería, entonces Saúl oja cuetería y aquí tenemos que vencer, aquí tenemos que luchar. Apea a David mante ya puedo añadir. Queda David con el ejército, entonces yo que David, a ver, jotar ya pues se pea, me voy a parar a mí ya pon, que consolidar añadir frontera. Bueno, eso Saúl con respecto a David, podría ser. Pero por otra parte también puede ser que esto mismo esté significando, sin embargo, el aspecto contrario. De su pauasuina, Saúl, de usta pauasuyo vejina, la actitud de David, porque David es el que está arrastrando. Y en lugar de que la gente se fije en Jonatán, que tendría que ser el futuro rey, está mirando más en David. Saúl mató a 1000, David a 10.000. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. Escucho mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvía, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. Yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz. Se
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama.
A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la Iglesia Santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y en este jueves 21 en que celebramos la memoria obligatoria de la presentación de la Santísima Virgen María. La tomamos de la profecía de Zacarías en el capítulo 2 del 14 al 17. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán pueblo para Él y hablarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. Queridos amigos, qué linda es esta memoria obligatoria, recordar a nuestra madrecita, la Virgen María. Y justamente por eso se nos presenta la figura de un Dios que nos quiere, que nos ama, incluso en esa repetición de nuestro salmo del día de hoy. Eres feliz, Virgen María, tú que llevaste en tu seno a tu Hijo Jesús. Que este nuevo pueblo que será renovado, esta nueva gracia de Dios que llega por medio y por el seno de la Madre Virgen, es decir, de nuestra Madre María. Alégrate, pueblo, porque habitarán en medio de ustedes. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos, es decir, es Dios el que viene en medio de nosotros, es Dios el que está en medio de nosotros, pero tenemos que ser nosotros que descubrimos en el día a día, en nuestro propio caminar. Porque así como María, también nosotros hoy engendramos nada más y nada menos que
al Salvador del mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el segundo libro de Samuel, el capítulo 1. Nosotros nos encontramos en este capítulo 1, reflexionamos principalmente este versículo hoy que estamos anunciando. No lo anuncien en Gat, ni lo divulguen en las calles de Ascalón. Que no se alegren las hijas de los filisteos, que no se regocijen las hijas de los incircuncisos. Aquí tenemos entonces en esta poesía, digamos, o en este versículo, el versículo 20, como una síntesis. Esta es una teología que está diciendo y está transmitiendo el autor sagrado, ya puede decir síntesis, en este lamento por Saúl y por Jonatán. Y se insiste mucho en el aspecto, no lo anuncien en Gad. ¿Por qué no lo anuncien en Gad? Y no lo anuncien en Gad porque significa que, ¿verdad? Ese pues es el famoso se alegrarán los incircuncisos. No, por fin, no. También incluso algunos podrían pensar y podrían decir que es lo mismo que sucedería también con David. En el sentido de que David también, popetetas a David hijita, bueno, y por ahí tépico pea, menos mal. O no más peas, amigos, esta itese muñaco, esta itese yucasea, se ha perdonado yo en la vida, sin vergüenza y coa, se muña llegué y se yucasea, menos mala lleva la rocañí, andore ya, etc. ¿Cuántas cosas podría haber dicho David? Y nosotros sabemos muy bien porque estuvimos leyendo y seguimos paso a paso todo lo que estaba sucediendo. En el capítulo 24 del primer libro de Samuel era lo más lógico. Ahí cuando le tenía ya a Saúl que estaba haciendo, dice, sus necesidades, todos los soldados que estaban en la cueva y estaba David ahí, le dice, dale David, fuerza, metele gas, dale gas, David, yucaña de, nape veñan de llano muy de pobres amigos. Sin embargo, David como que queda ahí patitieso, piensa y dice, no, yo no puedo tocar, no puedo levantar las manos contra el ungido del Señor. Bueno, esto hace un poquitito parte también de todo lo que nosotros decimos aquí. Cuando dicen, no lo anuncien en Gat, ni lo divulguen en las calles de Ascalón, que no se alegren las hijas de los filisteos, que no se regocijen las hijas de los incircuncisos. Esa frase luego ya nos hace entender quién es el incircunciso, ¿verdad? El incircunciso, el que no entra, no forma parte del pueblo de Dios. Cuando está por morir Saúl, en el versículo 4 del capítulo 31 del primer libro de Samuel, desenvaina, le dice a su escudero, tu espada, y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Péala o yo pueda llover, parando utayete a llover. Pero él lo entiende de esta manera. Él lo ve de esta manera. Yo no puedo matar, pero absolutamente no puedo levantar la mano contra el ungido del Señor. Y esta es un poco la enseñanza, porque cuando se va a entonar este lamento, este cántico, esta elegía de parte de David, el autor sagrado mismo, que se está concentrando y diciendo, bueno, ¿qué es lo que dice esta elegía? Esta elegía lo que está haciendo es preservar, de cierta manera, la figura del Mesías. El Mesías es puesto por Dios.
nadie puede tocar, nadie puede hacerle nada. En todo caso, lo que hay que hacer es, ¿verdad?, como pueblo, que el Mesías, que los tendotá que están adelante, o pegar imaginar la tendotá, tenondeguá, el que está caminando y llevando y arrastrando al pueblo, tiene que ser modelo, tiene que ser ejemplo. Y entonces el pueblo lo que tiene que hacer es decir, llamar la atención. Y que tu janguay ya lleva tendotá, ¿verdad? Tenondeguá tendría que ser en este caso el que está por delante, le dice, esta es mi misión, esta es mi función, y esto yo lo tengo que cumplir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La comitiva avanzaba por las calles de Jerusalén y los curiosos que observaban el cortejo se quedaban fascinados ante la gracia y belleza de la niña que, coronada con guirnaldas y flanqueada por otras chiquillas portadoras de lámparas, presidía la procesión, mientras sus padres San Joaquín y Santa Ana, que marchaban a pocos pasos de distancia, henchidos de orgullo, al mismo tiempo sentían pena porque ese día, en cumplimiento de la promesa que desde hacía mucho tiempo le habían hecho a Dios si les concedía un descendiente, le entregaban su más preciado tesoro, al que jamás volverían a tener entre sus brazos. Sumidos en su nostalgia, llegaron a las escalinatas del templo y observaron con admiración a la pequeña María que, exultante de gozo, ascendió sin mirar atrás con paso ligero y grácil los 15 escalones que la separaban de la entrada del templo, en donde, sonriente, la esperaba el sumo sacerdote, quien, según el protoevangelio de Santiago, el evangelio del pseudo Mateo y el libro de la Natividad de María, escritos apócrifos pero ampliamente aceptados por la tradición cristiana y respetados por la Iglesia, la abrazó, bendijo y luego exclamó delante del pueblo: el Señor ha engrandecido tu nombre por todas las generaciones, pues al fin de los tiempos manifestará en ti su redención a los hijos de Israel. Desde ese momento la Virgen María, que solo tenía 3 años, vivió en el templo y creció en edad, santidad, castidad, y salió de allí para casarse con San José cuando contaba 14 años. Transmitida esta tradición a las siguientes generaciones, su festividad se celebraba en las comunidades cristianas de los primeros siglos, y el 21 de noviembre del año 543, fecha en la que se inauguró la Basílica de Santa María la Nueva de Jerusalén, construida por el emperador Justiniano, su consagración dio lugar a una solemne fiesta mariana en la que se recordó con detalle la presentación de María en el templo, y así se arraigó la conmemoración anual del que se hicieron eco muchas iglesias, y con el correr de los siglos se generalizó de manera espontánea hasta que en 1143 el emperador Manuel Comneno I el Grande la oficializó en todo el Imperio Bizantino, y a Europa fue introducida paulatinamente al influjo de las cruzadas que retornaban de Oriente, y para principios del siglo XIII se había extendido por toda Inglaterra y buena parte de Italia. Desde allí, la fiesta de la presentación de la Virgen María en el templo se irrigó hacia el resto de Europa, y en 1372 el Papa Gregorio XI la incluyó oficialmente en el calendario litúrgico. Al margen de que su cumplimiento se observaba con fervor en todo el mundo católico, el hecho de que su fundamento fueran los evangelios apócrifos de Santiago, del pseudo Mateo y el libro de la Natividad de María generaba resistencia, a pesar de que varios padres de la Iglesia Oriental, San Gregorio Nacianceno, San Andrés de Creta, San Cirilo de Jerusalén, San Juan Damasceno y San Ambrosio en Occidente, defendieron con autoridad y argumentos sólidos la legitimidad histórica de este pasaje de la Biblia de la Santísima Virgen. Y por eso varios papas
estimularon y difundieron esta advocación, y otros como San Pío V, que depuró el santoral, reformó el calendario litúrgico, el breviario romano y reglamentó los procesos de canonización, la suprimió. Pero el Papa Sixto V la reinstauró en 1585. Aunque más adelante hubo varios intentos para eliminarla, de nuevo prevaleció gracias a que, si bien es cierto la Virgen fue llevada al templo por sus padres, ella misma, cuando ascendió los escalones sin ayuda de nadie y sin mirar atrás, lo hizo por iniciativa propia. Y entonces, ese gesto se convirtió en un acto de acatamiento libre y sublime de la voluntad divina. Por eso hoy, 21 de noviembre, día de su festividad, pidámosle a la Santísima Virgen que nos enseñe a someternos mansamente a los dictados de Dios. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Tiene límite a este mundo pecador. Decidiste dejar el cielo por nosotros, mi Señor. De una virgen bella y pura nació nuestro Redentor. Encarnado en un bebé, nos trajiste salvación. Revestido de amor, en sacrificio te diste al Padre, y en la cruz todas las culpas lavaste con tu sangre. Mas aún no te conformaste y decidiste quedarte en cuerpo, alma y divinidad, y podemos contemplarte en el pan y en el vino, convertido en cuerpo y sangre. Nos entregas tu amor y nos das la comunión. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida.
está. Han bajado del cielo, nunca más tendremos hambre, agua de vida eterna, nunca más tendremos sed. Quien coma y beba de tu cuerpo y sangre vivirá para siempre. Bendita Eucaristía, presencia de Dios, cuerpo de Cristo, milagro de amor, pan de la vida, la entrega total, fruto de unidad. Bendita Eucaristía, precioso manjar, vertiente infinita que sacia mi alma, presencia divina, el cielo en la tierra. Jesús vivo está. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y estamos en esta segunda partecita del primer capítulo, que ya es la elegía, el lamento por Saúl y Jonatán. David entonó este lamento. Así comienza. David entonó este lamento. Y ya nos llamaba la atención, decíamos de un comienzo y seguimos subrayando porque David, en vez de que entonar un lamento, nosotros podríamos haber pensado, David, un bocapuche por che, y fiesta porque por fin omanó, ¿verdad? Uno podría pensarlo así. No. Se dieron cuenta que una de las actitudes esenciales y fundamentales de David justamente es el de la fidelidad. Una fidelidad total. Estando con Saúl, a pesar de que se sentía perseguido, amenazado, como para que él reaccionara y lo matara. Además, David tenía la disposición, tenía en sus manos el ejército de Israel. Podría haberle hecho directamente hay un golpe de estado, ¿verdad? Te podría decir, mami, cuando ya posease, etcétera, con los soldados, ¿verdad? Y todas las victorias y los triunfos. Sin embargo, David es muy respetuoso. Prefiere incluso, ¿se acuerdan? Al comienzo, correr, salir, escaparse. O sea, él no podría imaginar cómo puede ser. Él también no sabía qué es lo que estaba pasando.
en un momento, ¿se acuerdan que le llama a su amigo Jonatán, el hijo de Saúl, justamente, y le pregunta y le dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está persiguiendo tu papá? ¿Por qué me quiere matar? Incluso como que le desafía a Jonatán, porque David podría también intuir y decir, tal vez este que se dice que es mi amigo, que es Jonatán, es él el que le está asusando y le está diciendo a su papá que me haga matar, porque según la lógica, el futuro rey tendría que ser Jonatán, ¿verdad? Entonces Jonatán podría haber hecho también un trabajito ahí por debajo, diciéndole a su papá, dale, ellos cañan de David, porque, o si no me va a sacar el puesto, o si no yo ya no voy a ser el monarca, o si no yo no voy a ser el rey, David nos puede hacer un golpe de estado. Pero no, porque después vemos cómo se va desarrollando la historia y Jonatán tampoco en ningún momento le traiciona a David, al contrario. Es el que le ayuda en todo momento, incluso, ¿verdad?, le da la posibilidad para escapar, le anuncia y le dice, mira, tu suerte ha sido ya aquí marcada por mi padre, lastimosamente. Así es que David está más libre, ella puede donde ella saquen de porque mi papá te va a buscar y te sigue buscando porque quiere matarte. Y él se dio cuenta en ese momento en que incluso se airó tan mal Saúl, que agarró la misma lanza y le lanzó la lanza a su propio hijo, ¿entiendes? Que decir que aquí las cosas no estaban bien. Y es ahí donde le anuncia y le dice bien concretamente, Jonatán, con mucha sinceridad, característica de este personaje, Peña de Yaeshain, como decimos siempre, mañana la actitud, el autor sagrado Monbeusañan de Abechacaseañan de. Y así nos estaba mostrando con la figura de Jonatán también mucha lealtad, así como David, ni qué decir, una lealtad total incluso al rey, y después también una lealtad incluso a alguien que era su enemigo, pero que sin embargo le había recibido en su propia casa, que era Aquís, el rey de los filisteos. En ningún momento, ¿verdad? En ningún momento David se puso en contra o aprovechó para asesinarlo, aprovechó para matarlo o apoderarse del reino. No, fue tan fiel que incluso Aquís dice que lo nombró como guardia personal suyo, como su propio escudero. Imagínense, incluso cuando iban a luchar contra Israel, confía tanto en David y en su ejército, los 600 hombres que le acompañaban, que él lo pone, ¿verdad?, a retaguardia con él, para que le cuide a él, a Aquís. Con eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? El autor sagrado nos quiere enseñar que David verdaderamente era una persona de palabra, una persona ejemplar, una persona que jamás iba a traicionar. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.